Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase Comportamiento Organizacional que está referida al individuo en la organización. Como ustedes saben, pudieron observarlo en el primer módulo, hablamos de los niveles del comportamiento organizacional. El primer nivel es el individual, que vamos a tratar hoy. El segundo nivel es el de grupo y el tercer nivel está relacionado con la dinámica organizacional. Entonces, bueno, en la primera diapositiva que ven, esos son todos los aspectos que vamos a tocar hoy en la clase. Vamos a iniciar con el comportamiento individual. ¿A qué se refiere? Bueno, a la conducta o forma de manejarse los individuos que forman parte de una empresa u organización. Pues por supuesto constituye una variable muy importante al momento de asegurar que, ya que la conducta de los individuos se ve afectada por otras personas, se ve afectada por los grupos y se ve afectada también por el ambiente que hay dentro de las empresas. Entonces es como individuos para poder interpretar y buscarle soluciones al momento que se presenten problemas o al momento que deseamos o decidimos motivar a nuestro personal. Debemos saber a qué respaldo que nosotros tenemos en la empresa. Chavenato establece que existen varios principios básicos relacionados con el comportamiento individual. El primero que es que las capacidades distintas, bueno, cada uno de nosotros como individuo tiene capacidades distintas, tiene habilidades y destrezas distintas. Un segundo principio es que las necesidades también son distintas. A mí me puede mover la necesidad por decir, de estudiar, a otros de repente no le gusta estudiar, pero le gusta trabajar. Eh, Cada uno de nosotros quiere lograr algo en la institución y ese algo puede ser que coincida con alguien, pero en esencia es diferente. Cada uno de nosotros como individuo también tiene pensamientos diferentes con respecto al futuro, o lo que esperamos del futuro, o lo que deseamos alcanzar en un futuro. Por supuesto, el ambiente, la percepción que cada uno de nosotros tiene del ambiente es diferente. Y más adelante lo vamos a ver, el por qué esa percepción cambia. Si somos tres personas que estamos observando lo mismo y cada una de nosotros ve algo diferente. Como quinto principio están las emociones. Nosotros somos seres que nos dejamos llevar por las emociones y por supuesto habrá personas que puedan controlar las emociones, otras que no lo controlen tanto, y eso influye en el comportamiento de cada uno de nosotros. Y también mi comportamiento y mi actitud ante cierta situación no es el mismo comportamiento o actitud que pueden tomar ustedes. Entonces, todos estos principios hay que tomarlos en cuenta al momento de definir o de estudiar el comportamiento individual. ¿Ok? Bueno, existen factores que determinan ese comportamiento y uno de ellos es las diferencias individuales. ¿Ok? Entonces, las diferencias individuales están representadas en las características biográficas, las habilidades y la personalidad. ¿Okay? En las características biográficas hablamos son muchas, pero nos vamos a centrar en cuatro, que son la edad, el género, el estado civil y la antigüedad en el cargo. Las habilidades también son diferencias individualidades y la personalidad, por supuesto, cada uno de nosotros lo mueve un conjunto de elementos que son diferentes entre uno y otro. ¿Okay? Cuando hablamos de características biográficas, estamos hablando son todas aquellas de carácter objetivo que conforman una especie de archivo individual con el que todos los seres contamos sin excepción. O sea, características que nos definen a cada uno de nosotros. Bueno, entre las características que vamos a discutir, las características biográficas que vamos a discutir hoy, está la edad. Tenemos que centrarnos en que la edad, el género, el estado civil y la antigüedad son factores que afectan al momento de los individuos estén en una organización. Entonces, cuando hablamos de edad, se ha hablado mucho de cómo afecta o cómo es tener una persona mayor en una organización o tener personal, talento humano joven, ¿verdad? Se hacen estudios, algunos concluyentes, otros no tan concluyentes, ¿verdad? Que nos definen un poco cómo esa característica biográfica influye en el comportamiento de las personas en la organización. Entonces, cuando hablamos de la edad, bueno, nosotros podemos decir que si tomamos un parámetro, la experiencia y el conocimiento,
las personas mayores, obviamente, que están en una organización suelen tener más experiencia y conocimiento, ¿verdad? Y algunas habilidades ya desarrolladas por el tiempo que tienen, por el tiempo, por la edad que tienen, ¿verdad? Pero también podemos decir que tiene mayor resistencia a que se establezca un nuevo método, se adquiera una nueva tecnología, ¿verdad? Y que si yo tuviera talento joven, de repente el talento joven no tiene la experiencia, pero tiene la iniciativa, ¿verdad?, de aprender de esas nuevas tecnologías o de esos nuevos métodos, ¿ok? Si tomamos el parámetro de cambio organizacional, ¿cómo toman las personas mayores el cambio? Bueno, reaccionan al cambio y es diferente a la reacción que puede tener un muchacho joven, un personal joven. Eh, las generaciones jóvenes quizás se adapten más al cambio organizacional que las personas mayores. Las personas mayores a veces tenemos resistencia al cambio y en unas más fuertes que en otras, y entonces eso influye, ¿ok? Si hablamos de ausentismo, hay un ausentismo en las personas mayores, entre comillas, relacionado con la salud, que obviamente es un ausentismo inevitable, porque si una persona mayor se enferma, pues obviamente tiene que faltar a su trabajo. eh, y en teoría se enferma más una persona mayor que una persona joven. Y si tomamos en cuenta la productividad, entonces no existe una creencia de que la productividad disminuye con la edad, ¿verdad? Sin embargo, ha habido muchos casos donde esa creencia se cae porque se ha demostrado que cuando hacen experimentos con personas mayores en un sitio y las comparan con el trabajo que hizo, ese mismo trabajo lo hizo personal joven, se dan cuenta que las personas mayores tienen ímpetu, quieren cumplir con su trabajo, o sea, tienen una iniciativa diferente a los jóvenes, que pueden de repente aburrirse rápidamente, ¿ok? Y por supuesto, esa influencia de la edad en la productividad, pues estaría muy relacionada con el tipo de trabajo o con las exigencias que tenga el tipo de trabajo que están realizando, ¿ok? Y no sé si ustedes han oído hablar del edadismo. Hay campañas, sobre todo las he visto en España, contra el edadismo, porque entonces hasta a cierta edad ya las personas no pueden hacer ciertas cosas o son criticadas y resulta que ha habido científicos, escritores que a una edad que se puede considerar avanzada han logrado descubrimientos, han escrito el mejor libro de la época, han descubierto aspectos básicos para, de repente, para la salud, y entonces hacen una campaña en contra de eso que se llama el edadismo, de que yo puedo ser mayor, pero todavía tengo deseos de producir y de aportar a mi sociedad. ¿Ok? Si hablamos del género, no se encuentran diferencias significativas si el trabajo lo hace una mujer o un hombre. Sin embargo, está todavía muy radicado algunos roles tradicionales que le incluyen, le asocian a la mujer y otros roles que le asocian al personal masculino. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, del parámetro de ausentismo, puede darse el caso de que las mujeres tiendan a faltar un poco más que los hombres por razones de las responsabilidades del hogar y de los hijos. Sin embargo, últimamente se ha dado el caso de que muchos hombres han asumido o se han cambiado los roles, ya no son los tradicionales, y ha cambiado un poco ese aspecto. ¿Ok? Con respecto a la comunicación, bueno, hay gente que establece, le gusta trabajar con mujeres porque las mujeres son más claras, son más empáticas, en cambio el hombre es más agresivo, un poco más competitivo al momento de comunicar aspectos importantes en la empresa, ¿sí? Puede ser que la mujer sea más colaborativa. Otro aspecto importante que se menciona es que las mujeres son más organizadas que los hombres. Pero, sin embargo, les aclaro que no hay estudios
que puedan establecer cambios significativos con respecto al género en el trabajo que se hace en una organización. Cuando hablamos de la antigüedad en el puesto, ¿cómo influye la antigüedad en el puesto? Bueno, influye, puede ser que yo tengo muchos años en mi empresa y tenga mucho más empatía, mucho más compromiso eh, y lealtad a mi empresa y no solo yo, hayan varias personas que tienen mucho tiempo en su cargo y por supuesto representan para la empresa menos rotación de personal, ¿verdad? Eh, Puede ser que yo tenga, porque tengo muchos años haciendo las cosas de una manera, pues puede ser que tenga también mayor resistencia al cambio, eso es entendible, ¿verdad? Pero también puedo ser, vamos a decirlo así, puedo fungir como tutora, como guía del talento humano joven que va entrando a la empresa, transmitiendo mis conocimientos, mi experiencia y un poco el quehacer, pues la información bonita de la empresa a la que ese talento joven está iniciando, en la que ese talento joven está iniciando. ¿Ok? Y con respecto al estado civil, pues miren, no, el hecho de que yo sea casada, sea soltera, sea viuda, no hay un cambio significativo en mi trabajo. Habrán casos, por supuesto, puntuales donde se pueda definir que eso está influyendo en el trabajo que realizan esas personas, pero no hay alguna prueba de que eso exista de manera fidedigna, ¿no? Eh, de repente el que es casado tiene más compromisos en el hogar y procura que su trabajo esté bien, procura cumplir con su trabajo para cuidarlo, ¿verdad? Y puede ser que un soltero, al contrario, no le importe mucho, porque no tiene no le importa mucho durar poco en un trabajo, porque tiene la aspiración como no tiene compromiso, de irse inclusive a otro puesto de trabajo en otra ciudad, X, sí, pero no está planteado que de repente pues una viuda haga un trabajo peor que una soltera, ¿no? Habrán casos típicos, habrá casos puntuales, pero no están bien, no están definidos, no hay suficiente, digamos, estudios que puedan demostrar ese aspecto, ¿ok? Eso es con respecto a las características biográficas que hoy les traigo a colación. Otra diferencia individual que tenemos es las habilidades intelectuales y físicas, las habilidades como tal, ¿verdad? Que ya les vamos a mostrar en esta lámina, es que el mouse está muy susceptible. Ajá, le vamos a mostrar de qué se trata. Entonces, cuando hablamos de habilidad, que es una diferencia individual, en el marco de las organizaciones hablamos de la capacidad que tiene un individuo para desempeñar las distintas tareas de un puesto, ¿verdad? Se distinguen habilidades intelectuales, habilidades físicas y habilidades para el puesto de trabajo. Cuando hablamos de habilidades intelectuales nos estamos refiriendo a las habilidades que son básicas para aquellos trabajos donde se requiere que nosotros procesemos mucha información, ¿verdad? Por ejemplo, actitud numérica, comprensión verbal, la memoria, visualización espacial, razonamiento inductivo y deductivo y velocidad para percibir las cosas, ¿ok? Esas son las habilidades intelectuales, ¿ok? También ahora se habla de, de combinación de habilidades intelectuales, ¿verdad? Y se habla entonces de inteligencia cognitiva, que es la típica que cuando se aplican test de inteligencia, la social, que es la capacidad que tenemos de relacionarnos, la emocional, que es la capacidad de comprender y manejar nuestras emociones, acuérdense que eso es importante cuando hablamos de comportamiento individual, y la cultural, que es la capacidad de desenvolvernos en situaciones que son lo que llaman multiculturales, ¿ok? Entonces, yo hago un énfasis ahorita en la inteligencia emocional porque
Sé que es un tema interesante, es un tema que todos hemos manejado, ¿verdad? Pero lo traigo a colación porque nos va a permitir identificar qué importante es la inteligencia emocional cuando estamos trabajando. Entonces me permito leerles que a qué se refiere la inteligencia emocional. Se refiere a a la capacidad de hacer un uso adecuado y un efectivo control de las emociones, ¿sí? Y de cada uno de esos mecanismos que nosotros como seres humanos tenemos cuando estamos enfrentados a un cambio o a una situación que implica un grado de complejidad o de importancia, ¿ok? En nuestra vida. Hablamos de nuestra vida cotidiana y de nuestra vida laboral, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, nosotros estamos haciendo énfasis en el control de los mecanismos emocionales y sociales como referencia de nuestro éxito individual. Sí, en la medida que yo pueda controlar mis emociones, yo puedo ser más eficiente, tener un mejor control de las situaciones que se me presentan y tomar decisiones acertadas. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de este tipo de inteligencia? Pues fíjense, está la capacidad de escuchar y comunicarse oralmente, la capacidad de adaptarse y crear respuestas creativas ante obstáculos y reveses que se nos presentan, el autodominio, o sea, la confianza en nosotros mismos, la motivación para que nosotros tenemos para trabajar en pos y en pro de un deseo o de un objetivo y de desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para cumplir. La efectividad grupal e interpersonal, o sea, el espíritu de colaboración y de equipo y de negociar que nosotros tengamos. A eso se refiere la inteligencia emocional. Y también a la efectividad de la organización, o sea, el deseo de yo contribuir y ser líder en mi organización. ¿Ok? Todo eso, todo eso está relacionado o es parte de las características que definen la inteligencia emocional. Ahora bien, las habilidades físicas. Las habilidades físicas se necesitan para la realización de funciones que exigen resistencia, destreza y fuerza. En eso pues no voy a hacer mucho énfasis porque ustedes saben a qué se refiere cuando hablamos de habilidades físicas. Y las habilidades para el puesto de trabajo están formadas tanto por las habilidades técnicas y las habilidades humanas. Las habilidades técnicas están referidas a aquellas relacionadas con el uso de métodos, técnicas y equipos para resolver casos particulares, ¿verdad? Y las habilidades humanas están relacionadas con el trato y la conducción del personal. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, estas habilidades técnicas referidas a usar métodos, técnicas, se adquieren por experiencia, por conocimiento, por educación y por capacitación. Y las habilidades humanas, que es la capacidad que yo puedo tener, y la capacidad y el juicio para trabajar con y a través de la gente, incluye pues que yo conozca de motivación, conozca de liderazgo, ¿verdad? Y conozca una serie de trabajar en equipo, tenga empatía. Esas son habilidades, a eso se refiere las habilidades humanas. En un puesto de trabajo yo tengo que desarrollar habilidades técnicas y tengo que desarrollar habilidades humanas, ¿correcto? ¿Qué pasa si las habilidades físicas, intelectuales y en el puesto de trabajo no coinciden? O sea, las habilidades intelectuales y físicas no coinciden con el puesto de trabajo al cual yo me estoy, o que tengo, o que me estoy postulando, pues va a traer muchos problemas. Problemas de insatisfacción, mal desempeño, desmotivación, baja productividad, voy a estar negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que haya una adecuación de las habilidades que tiene el trabajador, ¿verdad? Las habilidades de manera general con las habilidades que él debe desarrollar con el puesto de trabajo, o sea, con los requisitos que exige que yo tenga en mi puesto de trabajo, de manera tal de que esa persona, digamos, y se sienta en su puesto de trabajo de manera positiva y que pueda tener
productividad, alto rendimiento, se sienta satisfecho con lo que está haciendo y bueno, una serie de cosas positivas que eso trae a colación. ¿Ok? Eso con respecto a las habilidades. Otra diferencia individual es la personalidad. ¿Ok? La personalidad se define como la suma total de las maneras en que una persona reacciona e interactúa, ¿verdad? La personalidad se compone de una serie de características que son generalmente estables y que se forman, vamos formando eso a través de la herencia, de la cultura, de nuestra clase social, de nuestras relaciones y de las situaciones que nosotros hemos vivido. Todo eso hace que nosotros tengamos, digamos, vamos a decir, cierta personalidad. ¿Cuáles son las características que tiene la personalidad, verdad? Se las voy a nombrar, son 5. La primera es que la personalidad, pues, es un conjunto organizado de características individuales, ¿verdad? Pues si no fuera así, nosotros no fuéramos seres individuales, ¿correcto? La personalidad está organizada por patrones de comportamiento que son observables, son medibles y son predecibles. ¿Ok? La tercera característica que es que aunque la personalidad pues tiene sus orígenes biológicos, ¿verdad? También está influida por posiciones, se ve influida por el entorno, por posiciones de autoridad, por estilos de liderazgo, ¿ok? Tiene de los dos. Eh, Está influida también por el ambiente, la cultura, todo eso hace que la personalidad de alguien se nutra, ¿ok? No solo se considera el aspecto biológico. Y la personalidad tiene características individuales y comunes. Cada persona es distinta del resto. Puede ser que en algunas situaciones la personalidad de un individuo u otro sean similares, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros forma un ente, ¿verdad? Y hay cosas que nos distinguen de otros, ¿ok? Entre estas son los principios, perdón, los que le acabo de mencionar son los principios. La personalidad, un conjunto organizado de características individuales, que está organizado por patrones que son observables, medibles y predecibles, que la personalidad no solo tiene su origen biológico, sino también un origen cultural, que hay aspectos que la influyen como las posiciones de autoridad y liderazgo, y que la personalidad, pues como tiene características individuales y comunes, bueno, puede ser que en algunas situaciones nos parezcamos a alguien, ¿ok? Esos son los principios. Ahora bien, las características que forman parte de la personalidad están aquí definidas en esta lámina y son el sitio de control, la autoestima y la creatividad, ¿ok? El sitio de control determina en el que creen que su comportamiento tiene influencia en las cosas que suceden. O sea, mi control, que lo que yo hago tiene influencia en las cosas que pasan. ¿Ok? La autoestima, pues, se refiere al grado que una persona se acepta a sí misma. ¿Ok? Pues se conoce y se acepta tal cual es. Pero está segura que tiene el control de las cosas que suceden. Y la tercera es la creatividad. ¿Qué pasa? La creatividad es la facultad de yo crear o producir algo de elementos básicos. Entonces, hay personas que ustedes dicen, oye, es súper creativa, ¿verdad? Mira todo lo que sacó sobre todo la parte de manualidades y eso. Hay personas que son muy manuales, ¿sí? Y eso las distingue totalmente de otros, ¿ok? Pero también la creatividad está en el aspecto de que les preguntan algo y pueden tener hasta 3 soluciones, de manera que la persona pueda tomar una decisión. Le preguntan cómo cambiaría usted este proceso y se le ocurren cosas, ¿sí? Esa facultad que tiene cada una de las personas forma parte de su personalidad, ¿ok? Entonces son 3, el sitio de control, la autoestima y la creatividad, ¿ok? Ajá. Ahora bien, para ponernos en contexto, estábamos hablando de diferencias individuales, que son factores que afectan el comportamiento individual, que son las características biográficas, los valores y la ética y la percepción, que también forman parte de lo que nos influye cuando estamos
trabajando, o sea, lo que influye en nuestro comportamiento cuando estamos en un ambiente laboral, ¿ok? Porque estamos hablando de comportamiento organizacional, estamos hablando del individuo en la organización. Los valores y ética, ¿ok? Un estudioso que se llama Milton Rocket dice que un valor es una creencia permanente de que un modelo de conducta específico o, o un estado final de existencia preferido personal socialmente a un modelo de conducta opuesto o contrario a esto. O sea, es una creencia permanente, ¿verdad? Los valores son importantes, ¿por qué? Porque me orientan a la hora de tomar decisiones correctas en mi vida, porque me proporcionan seguridad y coherencia, porque me ayudan a tener un equilibrio y una madurez emocional, ¿ok? Esos son los valores. Y cuando se refiere a la ética, se refiere al estudio de los problemas y elecciones de comportamiento ante una determinada situación u objeto. Sí, básicamente todos tenemos se apoya, la ética se apoya básicamente en los sistemas de valores que yo tenga, ¿correcto? ¿Por qué? Porque de la mano de los valores va, si yo soy honesta, trabajo con moral, tengo principios, no puedo ser no ética, va de la mano conmigo, ¿sí? Esos dos, los valores y la ética van de la mano. Eh, son importantes en una empresa, ¿verdad? Y nos marcan la diferencia también con respecto a otras personas, ¿correcto? A veces los valores, a veces no, los valores se crean en casa primero, hay la base del sistema de valores de nosotros en nuestra casa, ¿verdad? Y con el transcurrir del estudio, la escuela, el colegio, la universidad, se van alimentando, ¿verdad? Y cuando ya tú sales a un campo laboral, ya tienes un sistema de valores y una ética que te diferencian y que resalta en tu trabajo, ¿ok? Otro aspecto importante es la percepción. Cuando hablamos de percepción es la forma en que los individuos perciben su entorno laboral, ¿verdad? Y la información que reciben. Entonces, muchas veces ustedes pueden ver que hay diferentes conductas cuando frente a una misma situación, porque eso depende de la percepción o la forma como la persona está viendo las cosas y se comporta en función de eso, en función de lo que percibe. ¿Ok? Eso también es importante conocerlo porque a veces uno dice, pero ¿por qué esta persona actúa así? Bueno, de repente dentro de su sistema de valores, eso hace que ella tenga una percepción diferente y por eso opina o toma una decisión que para mí no es la más adecuada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la percepción de ella es diferente a la percepción que yo tengo de las cosas, de ese mismo, digamos, de ese mismo estímulo, ¿sí? Entonces, por eso es que la gente dice, bueno, pero la conducta de esta persona se fundamenta en la forma en que se percibe la realidad y no en la realidad misma. La realidad es esa, pero ¿cómo la ves tú? ¿Ok? A eso se refiere cuando hablamos de percepción. ¿Ok? Aquí hay eh, mm, cuatro aspectos importantes y interesantes, ¿no? Sobre la percepción. Dice, la percepción es un proceso por el que los individuos organizan e interpretan las impresiones sensoriales para darle un sentido a su entorno. Otra dice, puede ser que de un mismo suceso, dos individuos tengan interpretaciones distintas. Por ejemplo, cuando se hablan de condiciones de un puesto de trabajo. Puede ser que a mí me parezcan las ideales, pero a la otra persona el mismo puesto de trabajo no le parezca que las condiciones son las más idóneas. ¿Ok? Otra dice, la conducta se basa en la realidad, en la percepción de la realidad más que en la realidad misma. Y por último, el mundo percibido es el mundo que cuenta para la conducta, porque yo me comporto de acuerdo a cómo percibo las cosas. ¿Ok? Eso con respecto a valores, ética y percepción. Ahora viene el aprendizaje. El aprendizaje. Ok.
Todos hablamos de aprendizaje, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver este concepto. Es el proceso por el cual la experiencia genera un cambio relativamente permanente en lo que es el comportamiento individual, ¿sí? Sin embargo, el aprendizaje también depende de ciertas actitudes, ¿verdad? Chavenato, que es un estudioso del comportamiento organizacional y de las relaciones humanas y del recurso humano, dice que él lo define como la adquisición de capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes y competencias a lo largo de la vida del ser humano. ¿Ok? Todo ese conjunto de cosas para él es el aprendizaje. Y pienso que está en lo justo, ¿sí? Capacidades, conocimiento, usted, por ejemplo, ahorita están adquiriendo conocimiento, están aprendiendo, habilidades, de repente hoy aprenden a desarrollar, a manejar un software, están aprendiendo, aprenden actitudes también, porque a veces uno crece, va formando sus actitudes, ¿verdad? Va creciendo como ser humano y va adquiriendo competencias en la medida que uno va, bueno, digamos, en el camino de la vida laboral. Em, Hablamos de aprendizaje y hablamos de aprendizaje de varias formas, ¿sí? Aquí yo les traje cuatro aprendizajes importantes que son el aprendizaje por observación, el aprendizaje emocional, el aprendizaje en equipo y el aprendizaje organizacional. ¿Ok? Cuando hablamos de aprendizaje por observación, pues como su nombre lo indica, es cuando aprendemos cosas observando o imitando, ¿verdad? Eh, Actitudes, formas de ver la vida, eh, cuando leemos, cuando escribimos, ese tipo de hechos nos da a entender que estamos aprendiendo por observación, por modelo. ¿Ok? En un aprendizaje por observación es muy importante el proceso de atención, el proceso de retención, el proceso de reproducción y el proceso de reforzamiento. Cuando yo aprendo por observación, debo estar atenta, ¿verdad? Debo tratar de retener lo más que se pueda, un poco gestionar mi memoria, debo reproducirlo, o sea, debo poner en práctica lo aprendido, ¿verdad? Y debo reforzar, debo no solo seguir en esa línea, sino buscar más información de aquello que he aprendido, ¿ok? Cuando hablamos de aprendizaje emocional, bueno, como hemos dicho, nosotros nos movemos a través nos mueven las emociones, ¿verdad? Entonces nosotros, aquí está la parte de la inteligencia emocional, aprendemos cuando controlamos nuestras emociones, ¿verdad? Y aprendemos a controlar situaciones que de repente no son tan buenas y que son adversas a nosotros. Ese aprendizaje es el que llaman emocional. Eso de que antes uno puede decir, bueno, yo ahora estoy más controlada, cuando pasa algo no alzo la voz, mantengo mi sitio de control, eh, respondo a lo que me preguntan porque no me dejo llevar por mis emociones, todo ese tipo de cosas. Aprendizaje en equipo, pues obviamente cuando trabajamos en equipo, nosotros es lo que llamamos visión compartida. Nosotros estamos en un equipo de trabajo donde cada uno de nosotros tiene actitudes con P, habilidades, conocimientos diferentes y el hecho de reunirnos para desarrollar un tema nos hace crecer como individuos porque aprendemos uno del otro o del equipo en realidad. Y por supuesto, cada uno de los equipos tiene un líder y ese líder pues tiene, digamos que la tarea no solo de eh, dirigir el equipo, sino también de darse cuenta de cuál es el fuerte de cada uno de ellos, cómo, quién participa, quién fomenta la discusión sana, quién reflexiona,
quién es el adecuado para resumir la reunión, porque muchas veces pasa eso, se reúnen cinco, pero uno solo toma notas porque tiene esa capacidad de resumen. Bueno, todo ese aprendizaje es el aprendizaje que obtenemos cuando trabajamos en equipo. Y el aprendizaje organizacional está definido, eh, es el cambio que se produce en nosotros cuando estamos en la empresa porque vamos ligando nuestra experiencia adquirida con nuestra experiencia, la que tenemos, con la experiencia que nos genera nuestro sitio de trabajo, ¿sí? Eh, Estamos aplicando nuestro conocimiento, pero también estamos sumando conocimiento a nosotros. Estamos contribuyendo con la organización, estamos generando ideas, estamos transmitiéndola a toda la organización y por eso dicen que es muy importante las líneas de comunicación sean las mejores porque en esa medida todos los individuos pueden crecer porque la información y el conocimiento se va transmitiendo a través de la estructura organizativa. ¿Ok? Eso es con respecto al aprendizaje. Y con respecto a la motivación, existen teorías y a grandes rasgos están las teorías de contenido y las teorías de proceso. Las de contenido agrupan aquellas teorías que consideran todo aquello que puede motivar a los individuos y las teorías de proceso es la forma o el proceso para que esa persona llegue a motivarse. Dentro de las teorías de contenido está la jerarquía de las necesidades de Maslow, la teoría bifactorial de Herbert, la de existencia, relación y progreso de Aldelfer, la de tres necesidades de MacLean, la teoría X y Y. Y en las teorías de proceso está la de expectación de Bloom, la equidad de Adam, la teoría de la conducta de Skinner y la de establecimiento de objetivos de lucro. Bueno, todo este contenido lo pueden utilizar para poder desarrollar el taller que está plasmado como actividad número 2. Recuerden que todos estos factores influyen en el comportamiento que tengamos nosotros de manera individual en nuestra organización o en nuestro sitio de trabajo. Bueno, les pido disculpas por esto último porque no sé qué pasó, pero bueno, estoy atenta a cualquier duda que se les pueda presentar. Gracias por su atención y bueno, que tengan un feliz desarrollo de su actividad. Estamos en contacto. Gracias.